Bueno, vamos a conversar ahora con Leo Fernández Acosta, el jefe de redacción del diario El Comercial, un colega, amigo también acá de la casa, por cierto, ya recuperado, él pasó por la experiencia del COVID-19. ¿Cómo estás, Leo? Muy buen día, gracias por recibirnos. Buen día, Lili. Un saludo a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Bien. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco, Leo, cómo fue la experiencia que has pasado, gracias a Dios ya recuperado y creo que nunca dejaste de estar operativo, me parece, en todo este proceso. No, la verdad que no. Nosotros tuvimos un proceso de síntomas leves. El coronavirus se manifestó fuerte al principio, donde teníamos estado febril y demás. Después el resto del desarrollo de la enfermedad no fue tan complicado, si bien había situaciones por ahí que más por una cuestión de, de no conocer la enfermedad, de no saber, por ahí era preocupante porque estábamos haciendo la cuarentena en familia, pero no hubo ningún síntoma que fuera preocupante respecto de tener que llamar a una ambulancia para que nos evacúen a un centro de aislamiento o a un hospital. No, tuvimos los controles, sí, del sistema público en cuanto a que venían algunos enfermeros, algunos médicos a controlarnos la temperatura, a tomarnos la presión y demás, y por supuesto a realizarnos los hisopados, pero el trance de haber pasado por la enfermedad no ha sido, eh, digamos, más que con síntomas leves. Claro. Y Leo, bueno, ¿cómo han vivido este proceso con tu familia? Y qué te gustaría contarle a la gente, ¿no? Que está del otro lado. Digo por ahí bendecido porque has tenido síntomas que no te han golpeado tanto a tu cuerpo, a tu salud. No es el caso de otras personas, lastimosamente con los fallecidos que tenemos hoy por hoy. Pero aún así, ¿no? ¿Qué te gustaría mencionar de todo esto que has pasado? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, de la experiencia puntualmente de estar en una pandemia, lo mejor que puede hacer la gente es informar. Lo mejor que puede hacer la gente es ir buscar de fuentes confiables, no digo oficiales, muchas veces las fuentes oficiales digo, dejan de ser confiables, pero lo mejor que puede hacer la gente es ir a informarse, si no se ha contagiado la enfermedad, bueno, tomar los recaudos respecto a los protocolos en cuanto a distanciamiento, uso de barbijo, lavado de manos con alcohol en gel, el hecho de no salir, más que no sea por lo necesario, por algo urgente, por alguna razón de peso, y no andar, digo, en este momento tenemos un número elevadísimo de contagios, más de 300 personas, y con una cantidad de testeos que es insuficiente respecto a los testeos que se hacían hace un tiempo, a ver, hace 15 días, 14 días. Esto tiene que ver con la falta de insumos. Entonces la gente lo que debe hacer es generar propias estrategias como para no contagiarse. Salir lo menos posible, no tener contactos más que lo que permitan el distanciamiento social, es decir, estar a 2 metros. Vuelvo a repetir, utilizar alcohol en todo el tiempo, utilizar el barbijo en todo el tiempo. Esto es lo previo, digamos, ¿no? Y aparte, tener un conocimiento de qué va a hacer en el caso de que se contagie coronavirus. Ustedes saben que en este momento, si alguien va a hacerse un hisopado, va a tener que esperar horas o probablemente también tenga que esperar días el resultado del hisopado, ¿no? Entonces, no sabe puntualmente en el momento que necesita si es un paciente de COVID positivo, si tiene síntomas leves o si es asintomático. Entonces, la mejor manera de encarar, digo, esta situación de recrudecimiento de contagios es conociendo la enfermedad, conociendo qué hacer en el caso de tener síntomas y acudiendo obviamente al médico, es decir, no automedicarse y demás, pero lo que no hay que tener es miedo. Lo que no hay que tener es miedo porque es un poco lo que ha generado esta campaña del gobierno, metiéndole terror a la gente, tirándole muertos arriba de las espaldas a la gente, diciendo, todos ustedes son responsables y sigue habiendo contagios o sigue habiendo muertos. Y acá ha habido una gran imprevisión respecto a cómo se ha encarado la campaña de comunicación respecto a lo que debía pasar con esta pandemia, que era un hecho que de todas maneras todos íbamos a atravesar esta etapa de la pandemia. Nosotros lo dijimos el año pasado, nosotros vamos a tener los mismos procesos que tienen otra provincia, tarde o temprano, porque digo, la enfermedad no se para con policía. La gente debe seguir circulando, no es que no va a circular más, la gente va a quedar encerrada eternamente en su casa. Llevamos más de un año largo de cuarentena en donde hemos estado, a ver, provocando por parte de las cuarentenas inútiles cuando no había contagios en la
provincia de Formosa, que se fundieran un montón de comercios. Y ahora, en esta situación donde la escalada de contagios respecto de que ya el Estado ha perdido directamente el nexo epidemiológico, quién viene de quién, se informa de los contactos estrechos por los propios protagonistas, digo, bueno, esperemos que el sistema sanitario aguante, está al borde del colapso, pero lo mejor que puede hacer la gente es estar informada, vuelvo a repetir, con fuentes confiables, saber que no tiene que tener miedo, entender que es mejor, obviamente, cuidarse y no contagiarse y llegar de alguna manera íntegro al momento de la vacuna, sobre todo las personas que están en grupos de riesgo o aquellas personas que tengan algún tipo de problema respiratorio, que son un poco los problemas troncales que se agravan cuando uno se enferma de coronavirus. Después, si se llega a contagiar, tampoco no es que viene el fin del mundo, digo, debe actuar con la premura del caso, tratar de tener una constancia fehaciente de si uno tiene o no coronavirus y después obviamente pedir una asistencia médica, ya sea de manera telefónica, si no puede conseguir que vengan a controlarlo desde el sistema sanitario, es decir, hablar con un médico por teléfono, hacer teleconferencias con otros médicos que también ofrecen este tipo de servicio, nunca automedicarse y en ese caso inmediatamente empezar el tratamiento que le recomienda el médico para casos con síntomas leves, que no necesiten ningún tipo de internación o derivación para atenciones más complejas. Así que informarse, es lo que debe hacer la gente en este momento, no asustarse, no esconderse, no digo, vivir esta locura a ver, como digo, este planteo de que si uno puntualmente no se encierra, se va a morir. Es muy extremo. Todos entendíamos que esta enfermedad iba a llegar, todos entendíamos que iba a tener la cantidad de números que tiene. Formosa ha logrado demorar con sus políticas de encierro, más allá de haber violado los derechos humanos y la Constitución Nacional, ha logrado retardar la aparición de contagios comunitarios en esta dimensión que estamos teniendo ahora. ¿Qué es lo que se viene hacia adelante? Bueno, puntualmente no lo sabemos, porque el gobierno no informa qué es lo que va a pasar. En otros lugares te dicen, el pico podría llegar en marzo, o de acuerdo a esta cantidad de contagios, vamos a tener esta evolución de la enfermedad. Pero en lo particular, en lo individual, la gente no debe tener miedo, debe cuidarse, debe informarse, no debe dejarse llevar por el discurso de la muerte, porque puntualmente la enfermedad, si bien lo primero que dicen los informes, hay tantos fallecidos, tiene un porcentaje mínimo de fallecidos en todo el país. Actualmente, y lamentablemente digo, hay muchas veces que las muertes nos pegan cerca, tenemos familiares, tenemos conocidos que han pasado puntualmente por la pérdida de un ser familiar, digo, por tanto tampoco no es de alguna manera ser indolente respecto a lo que pasa. Ahora, la gente que está viva es la que importa y la que hay que cuidar, más allá de lo terrible que pueda llegar a sonar a la frase. Entonces, que la gente, si no recibe, por una parte, el apoyo del Estado, bueno, que haga lo imposible para de manera individual estar a través de las redes conectados con médicos, a través de los teléfonos, hablando con médicos y a través de lo que pueda conseguir en el sentido. Ustedes saben que han prohibido el test rápido en las farmacias si no lo receta un profesional médico o si no puntualmente uno no tiene manera de saber si no tiene COVID, si no es con un PCR público. Entonces, ante la duda, puntualmente recurre al médico, que es quien puede llegar a autorizar, en el caso de que no sea uno del sistema sanitario, porque hasta los médicos tienen miedo de ir en contra de las sesgadas prohibiciones que han hecho del gobierno para impedir que alguien se pueda hacer un testeo privado. Algo que es muy delirante, porque en otras provincias tranquilamente vos te testeás en donde puntualmente cualquier laboratorio privado. No hay ninguna previsión de corroborar en el caso de que te hayas hecho un testeo público en una parte privada. Y a su vez, si no te puedes hacer el PCR, que es lo que está pasando ahora, porque hay una demanda terrible y escasez de reactivos, te lo puedes hacer en un laboratorio. Así que creo que la mejor manera que tiene la gente de prevenir todo lo que implica esta nueva ola de coronavirus es conociendo qué es lo que tiene que hacer, conociendo cómo debe prevenir primero el contagio y si se contagia, qué es lo que debe hacer, a dónde puede acudir y no estar esperando que el Estado puntualmente reaccione, porque ahora está saturado y las llamadas al 107 no siempre son atendidas. Claro. Contanos un poquito de qué manera estás viendo, qué lectura haces, ¿no?, de
la manera en la cual se comunica también cuando se habla de casos ya positivos. Hay personas que eligen comunicarlo. Pasa, digo yo, por una cuestión personal, ¿no? De diferentes áreas, de lo que sea la cultura, la educación, algunos colegas también que dicen, bueno, tengo COVID, usan sus redes sociales, brindan algún mensaje de esperanza, otros dicen lo que les parece, ¿no? Pero de cómo se comunica o cómo se cuestiona a las personas que pasan por la enfermedad y en algunos casos hasta los asocian con actividades que han hecho recientemente. ¿Qué lectura haces de todo esto? Es como que Bueno, eso es una se invade la privacidad de la persona y ya, no sé, yo no creo que nadie se levante un día a la mañana y diga, hoy voy a ver a quién infecto, a quién mato o que me pase a mí primero, no sé, yo sinceramente hay cosas que ya no entiendo, ¿no? Esta brecha que se abre ahí. Eso es una locura que ha ocurrido únicamente a nivel tanto nacional como provincial, pero que provincial, a nivel provincial, bueno, han relacionado las marchas a los contagios, han relacionado a la llegada de dirigentes opositores a los contagios, han escrachado a referentes políticos, a periodistas. En mi caso, bueno, sabían antes algunas ratas del periodismo habían publicado que yo tenía COVID positivo cuando yo ni siquiera tenía resultado oficial del PCR, ¿no? Y diciendo, bueno, con la mancha se contagió. Nosotros nos contagiamos porque anduvimos por todos lados. Fuimos a Clorinda, no nos contagiamos en Clorinda, sabemos perfectamente cómo ha ocurrido la cadena de contagios en el caso nuestro puntualmente, y que ha sido una cuestión que ni siquiera tenía que ver con el periodismo. Ha sido un contacto inesperado de una persona que ni siquiera puntualmente se entendía podía llegar a tener. Por eso digo que la gente tiene que estar atenta a todo lo que pueda llegar a pasar respecto de la enfermedad, ¿no? Entonces, es un poco entender que estigmatizar a la persona que tiene coronavirus también es una manera por parte del gobierno, que es el que genera todas estas campañas. Digamos que no hay loquitos que salen a publicar en las redes que han llegado al punto del cinismo de cuando hay un fallecido que puntualmente ha ocurrido, haya ido a las marchas, entonces hacen todo un relato con el fallecido y las marchas, relacionando también el fallecido de las marchas al coronavirus y a la oposición. Y esto es monstruoso, pero bueno, no nos extraña porque siempre han tenido una política agresiva desde el gobierno, siempre ha habido un ministro, digo que es el peor de todos, que ha funcionado como coordinador del mal, digamos, ¿no? Esto de estigmatizar personas y resulta que los contagios se dan en cualquier lado. Yo vuelvo a repetir, me podría haber contagiado en cualquier lado porque sabía que era una posibilidad cierta. Me contagié en un lugar que no tenía nada que ver con la profesión, con las marchas, ni siquiera con los viajes a Clorinda, con absolutamente nada que tenga que ver con mi profesión o que tenga que ver con algún tipo de actividades que tenía en la calle. Por tanto, estigmatizar por una idea política, por querer trabajar, porque muchos de los que estuvieron en la marcha eran trabajadores que no podrían abrir sus negocios, los gastronómicos y tantos otros, los padres que quieren que los chicos vuelvan a las escuelas, el miedo que han infundido en el sentido de que el gobierno reacciona siempre con una severidad de manera excesiva con las restricciones, entendiendo que de todas maneras, y esto no lo digo yo, hemos leído todo lo que nos ha entrado en la cabeza respecto al coronavirus y respetamos siempre el límite de entrar en opiniones médicas. Pero sí sabemos mucho sobre estadística, que eso es lo que siempre repito. Y las estadísticas no mienten. Las estadísticas dicen que lo que ha pasado, no solamente en Formosa, sino a nivel nacional, es que se han concentrado en los fallecimientos por coronavirus, en solamente entender que la única enfermedad que hay es coronavirus, y siguen habiendo fallecimientos que son por causas de enfermedades crónicas, enfermedades graves, oncológicas, cardíacas, diabéticos, inmunodeprimidos, que de alguna manera se agravan con coronavirus, pero también han relegado la atención de los hospitales, sanatorios, clínicas privadas a solamente casos de COVID y han dejado fuera de todo este sistema sanitario a las personas que tienen otras enfermedades por las cuales terminan falleciendo de la misma manera, ¿no? Y esto no aparece en las estadísticas. Entonces, el hecho de sesgar los números y mentir con las estadísticas es otra forma de manipular que ha tenido este gobierno durante un año. Nosotros fuimos los primeros que denunciábamos las violaciones a los derechos humanos y entendíamos
que eso no iba a conducir a ningún lado por los contagios. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Si hubiera servido el sistema del gobierno de encerrar a la gente de manera salvaje como lo hizo, no hubiera habido contagios dentro de los centros de cuarentena. Pero el gobierno mezclaba gente que tenía PCR sin resolver con gente que tenía PCR negativo, positivo. Entonces los contagios se producían en los centros de cuarentena. El gobierno nos metió en la cabeza que el único portal de entrada del virus era Formosa y la Ruta 11. Y resulta que los contagios entraron por la frontera, por Florinda y por el oeste, en el límite con Chaco y Salta, en el oeste. Y jamás hizo cargo del descuido de no haber cuidado, bueno, ese tipo, porque tampoco consideró que los contagios podían venir por el interior de la provincia, algo que fue que si uno se va a mirar todo este derrotero de este año, se da cuenta, digo, qué error que cometió el gobierno. Nosotros también lo que planteamos el año pasado. Están hisopando Ciudad de Formosa, pero no hisopan en el resto de la provincia, es como que hay una mancha oscura. Lo dijimos el año pasado. Entonces, es lamentable que uno tenga razón. Lo que siempre digo es, ojalá me equivoque con todos los pronósticos que doy respecto a los datos que manejo. Pero después termina pasando lo que uno dice, que ha explotado en el interior, que ha explotado en la frontera con el paso ilegal de personas del Paraguay, que es algo que siempre sucede y que sigue sucediendo. ¿Qué sucede también aquí con la localidad de Alberdi? A través del río siguen pasando personas, digo, y que ocurre en otros lugares, como ha pasado, por ejemplo, en el oeste. Pero bueno, el planteo del gobierno, ante su propio fracaso, porque esto, si bien se ha demorado, dice, bueno, no tuvimos ningún muerto durante tanto tiempo, no tuvimos tantos contagios durante ningún tiempo, pero ahora los están teniendo. Y ahora lo que hacen es tirarle la carga a un enemigo, a la oposición, a los gastronómicos, a los jóvenes que dicen que hacen fiestas clandestinas y que por eso se contagian. Y esto es muy ridículo porque todo el mundo en general conoce que esto pasa en todas las provincias. Y Formosa no es de una pecera o una burbuja en donde no iba a ingresar el virus. Iba a ingresar. De hecho, pasó que ingresó. Y los contagios empezaron a ser cada vez mayores y a tener mayor velocidad porque también tenemos dos cepas. No es que únicamente tenemos el coronavirus que tiene todo el mundo. Tenemos dos cepas y una cepa, que es la cepa de Manaus, es mucho más contagiosa y tiene mucho más velocidad para propagarse en las personas. Así que echarle la culpa a una ideología, echarle la culpa a un militante, echarle la culpa a una marcha y no darse cuenta que los contagios se dan en la Casa de Gobierno, en la Caja de Previsión Social, en Canal 13 y Canal 11. Entonces, digo, es ridículo porque si no también toda esa gente quedaría estigmatizada automáticamente con cualquiera que se enferme. Y esto no es así, digo, ninguna persona que se contagie coronavirus tiene ningún tipo de problemas, básicamente, que no sea propio, digo. Atravesar la enfermedad y tratar de no morir en un intento y cuidar que nadie más se contagie. Esa es la preocupación que tiene el individuo. A esto le carga, que es como una especie de monstruo que anda por la calle contagiando a personas y causando tragedias familiares. Eso es lo que ha logrado el gobierno para todo este año. Ustedes se acuerdan que el año pasado decían, los varados vienen a contagiarnos, los que quieren ingresar van a meter la enfermedad. Y entró por otro lado la enfermedad. Entró por la frontera con el Paraguay, entró por el oeste, en las comunidades aborígenes, pero ya dejaron ese mensaje. Digo, y la gente, lamentablemente, toma en serio a ministros como el peor de los ministros, que conduce el Consejo de Atención a la Emergencia, y toma la palabra de él, todavía le cree. Y cuando estigmatiza a alguien, cuando escracha a alguien, que lo hace puntualmente, esto se replica en las cabecitas de muchas personas que le creen. Entonces repiten lo mismo, la culpa la tienen los que vinieron de vacaciones, la culpa la tienen los que son de afuera, la culpa la tiene la oposición porque fueron a las marchas. Y vos te vas a mirar los números, y esto se da en todas las provincias, pero está mejor manejada que en otras provincias. Y acá es la parte más grave de toda esta historia, porque todo lo otro ya lo sabían. La parte más grave de la historia es que Formosa, con un año de ventaja que ha tenido violando los derechos humanos y encerrando a la gente de manera ilegal, no puso a punto el sistema sanitario de salud. No aprovechó la experiencia que tuvo Chaco, que tuvo Corrientes, que tuvo Misiones, para poder, en algún sentido, no tener la situación que tiene ahora. Hoy tenemos excusas por todos lados, ¿no? Estamos escuchando, hoy leí a la mañana, la doctora Ponchef, creo que era,
no me acuerdo cómo es el apellido, puntualmente que decía que la falta de insumos se da de manera puntual por el crecimiento de contagios. Ahora, digo yo, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Que cuando el virus entrara a la provincia se iban a contagiar los tres y nadie más? Esto es muy loco lo que pasa con los insumos, lo que pasa con, la apertura de unidades de terapia intensiva en Florinda. El Hospital Felipe Arnedo tiene 20 años en Florinda, lo han modificado 3 o 4 veces, lo han reconstruido nuevo y nunca le hicieron una unidad de terapia intensiva. La habilitaron recién hace 3 meses. En Ingeniero Juárez, digo, el hospital no tenía absolutamente nada. Recién ahora también tiene pabellones con atención de alta complejidad. Luego decís, un año tuvieron para, por las estadísticas que se daban en otras provincias, tener una previsión de lo que podía llegar a pasar en Formosa. Pero no han hecho nada. Digo, han gastado lo menos posible, han estirado lo más posible otras circunstancias que eran urgentes, como el hecho de los recursos humanos en los hospitales y en los centros de aislamiento, y hoy, que se da la situación que se esperaba ocurriera, no tiene los recursos que podría haber, digo, de alguna manera conseguido durante todo este año. Entonces, este es el problema real. Hoy la persecución, la estigmatización, la grieta que se ha armado, difícilmente se pueda cerrar, porque ya las posturas se han puesto más intransigentes. La gente que es atacada, o que somos atacados por el gobierno, y lo que hacemos es aferrarnos un poco a la rigurosidad del discurso. Buscamos datos, conocemos estadísticas, sabemos quién es quién, denunciamos las situaciones, nos callamos o ya no ponemos en potencial situaciones de violaciones de derechos humanos. Los centros de aislamiento vuelven a ser para castigo de las personas que se enferman o que son casos sospechosos. Y nuevamente estamos ahí, pero sí con la experiencia aprovechada de un año. Por tanto, el gobierno nosotros no puede decir, ustedes hablan sin saber, porque fuimos los primeros que expusimos una situación que terminó llegando a la Corte Suprema y hasta los tribunales internacionales. Después vinieron los abogados, vino la justicia, vinieron todos los demás, pero la situación se resolvió gracias a que la prensa puso esto en la opinión pública. Y de la misma manera, ahora lo que estamos tratando de hacer entender a la gente es que primero los que contagian son víctimas y los que contagian también a su vez son estigmatizados por el gobierno porque son como, bombas de tiempos que andan por la vida buscando hacerle daño a un tercero. Y esto no es así. Esto no es así. Yo creo que el mayor daño que ha hecho no solo el coronavirus, digo, con lo que naturalmente implica esta terrible enfermedad es que haya fallecidos y personas enfermas, sino que el gobierno con un discurso equivocado de ataque, de estigmatización, de discriminación, aprovechando también políticamente la situación de administrar los recursos de la pandemia, ha generado una gran división en la sociedad que ha terminado explotando. Digo, nosotros no hablamos hace mucho tiempo, pero ha terminado explotando ese Viernes Negro, donde el gobernador Infran envió a la policía a meterle balas de gomas a las personas que querían o que protestaban por trabajo. A todos, digo, no solamente a los violentos. Los violentos estaban perfectamente identificados, pero le metieron balas de goma, gas lacrimógeno a toda la gente que pedía volver a trabajar. Así que creo que Infran en las próximas elecciones va a tener un voto castigo. Entendemos que evidentemente va a seguir con una ventaja superlativa respecto a la dependencia de la gente del Estado, pero hemos llegado a una situación en donde la pandemia es uno de los principales problemas de los formoseños. El otro gran problema de los formoseños es el gobierno de la provincia. Bueno, escuchamos, digo, me quedo, ¿no? De todo lo que, porque siempre te escucho, cuando me dan los tiempos, porque hago radio a la misma hora, pero no quita que siempre uno puede ver después, ¿no? El vivo. Una de tus afirmaciones que decía, bueno, cuando me cure en Zunga voy a ir a cubrir las marchas, digo, me llamó la atención, digo, un poco de humor adentro de todo lo que nos está pasando, que por ahí no es nada chistoso, pero que distiende un poco, ¿no? Creo que es una manera de tomarse las cosas porque recibiste muchos ataques. Nos pareció prudente, digo, esperar un poco ahora que estás más tranquilo, recuperado de todo esto. No nos gustaría para nada ejercer presión en el momento en el que menos se necesita, porque uno quiere recuperarse de manera tranquila. Así que te deseamos que, bueno, sigas gozando de buena salud. Sí, estamos transitando, digo, todavía la segunda etapa. Ustedes saben que el COVID tiene una etapa que es cuando se contagia, la parte de la cuarentena, sí. Los efectos que causa durante la enfermedad, y puede causar cualquier tipo de problema. Es una enfermedad muy complicada porque de no tomarse, si la gente hace el tratamiento a tiempo,
esta enfermedad se pasa, digo, más allá de que hay personas que tienen otro tipo de eventos de salud convocantes, digo, como por ejemplo la comorbilidad, el hecho de tener una enfermedad crónica, que pueden llegar a agravarse, o tener enfermedades respiratorias, con todo lo que todo el mundo conoce, digo. Pero si las personas sanas hacen el tratamiento en el momento adecuado, esta enfermedad no tiene más que síntomas leves. Ahora, afecta a cualquiera de los órganos vitales de las personas, por tanto, digo, sigue después de aún haber cursado los 15 días y pasado los síntomas que podrían manifestarse de manera leve o moderada. Después uno se tiene que hacer un montón de análisis para, sobre todo aquellos que somos viejos, controlarse el corazón, controlarse los pulmones. Te queda como una fatiga que te aparece en algún momento del día, en que vos te sentís sin fuerza, pero bueno, tiene que ver también con la post-enfermedad o la segunda parte de la enfermedad, en donde sigue causando daños en el organismo. Por tanto, hay que alimentarse bien, tomar muchas vitaminas, recuperar todo lo que se ha llevado la enfermedad, que es lo que te deja debilitado, y por supuesto ir al médico y hacerse todos los análisis respecto de todos los órganos que pueda, un análisis completo clínico, para saber si está todo funcionando bien, si respiras bien, si el corazón te funciona bien, que es otro de los órganos que ataca el COVID, si el hígado te funciona bien, si los riñones te funcionan bien, digo, porque digo, es tan complicada la enfermedad que uno termina pasando por ahí de manera leve los síntomas y resulta que después se te agrava alguna otra cuestión que vos ni sabías, y ha pasado que hay gente que ha fallecido aún siendo personas sanas sin tener comorbilidades, ¿no? Que se ha agravado de un día para el otro y por fuera del periodo de 15 días. Entonces hay que informarse, hay que estar atento, hay que estar alerta, hay que cuidarse y entender que cualquier síntoma que uno sienta, que el cuerpo evidentemente algo raro le está pasando, acudir al médico, acudir al sistema sanitario público. Si no te atienden, ir a un médico particular, pero ir a un médico y hacerle entender que probablemente vos tengas un síntoma previo a enfermarte, o tengas la enfermedad o estés pasando por la segunda etapa, en donde también podés tener algún tipo de consecuencias en la salud. Así que han pasado muchísimos casos. Tengo amigos que estuvieron al borde de la muerte, tengo amigos que han fallecido, porque digo, el gobierno cree que los únicos fallecidos son los que va a enrostrarle a aquella gente que no estamos de acuerdo, digo, con este tipo de políticas del encierro y con la falta de previsión respecto a la escasez de recursos en cuanto a recursos humanos y médicos en el sistema sanitario. Es decir, nosotros vamos a seguir planteando que el gobierno ha fracasado en esta política, la ha retrasado, pero ha fracasado ahora que ha aparecido la enfermedad de Formosa. Por lo tanto, vamos a seguir con los ojos muy abiertos, muy atentos, todo lo que ocurre. Hemos atravesado la enfermedad, no nos ha pasado lo que a otros. Yo decía en la radio que hay mucha gente que me dice sicario sanitario, ¿no? Porque puntualmente me asocian, como esto es un discurso que ha bajado el gobierno, me asocian a los contagios que ven el país también, culpable de los casos de fallecidos. Entonces me dicen sicario sanitario. Y yo les contesto que yo me podría haber muerto en esta enfermedad, o se podría haber muerto cualquiera de los miembros de mi familia si se hubiera complicado, aún sin tener las comorbilidades, porque hay personas sanas que han fallecido por distintas circunstancias. Pero yo les contesto, miren, si yo me hubiera muerto por coronavirus, que de hecho no morí, si estaría hablando, ni mi familia, o si hubiera ocurrido lamentablemente otro fallecimiento, ni yo ni mi familia hubiéramos culpado al sistema público sanitario, porque sabemos lo que causa el coronavirus, que es algo que eventualmente muchas veces te provoca algún tipo de situación que nadie esperaba y te morís. Es tan sencillo como eso. Doloroso también, pero tan sencillo como eso. Ahora, yo estuve enfermo de cáncer, si me hubiera muerto mi familia no hubiera culpado a nadie. Me atendí en el sistema público de salud, luego tuve dengue 2 veces, estuve muy mal, tampoco hubieran culpado al sistema sanitario, ni a un tercero, ni al mosquito siquiera. Y ahora COVID, ahora tengo que culpar a alguien porque hay un contagio que se está dando en todos los lugares. Entonces digo, la estupidez no tiene mucho espacio como para darse. Ahora vemos que hay, lo quiero nombrar con el ministro
de Trabajo, Seguridad, Justicia y no sé cuántas cosas más, Jorge González, es el símbolo de la estupidez al seguir manteniendo que los contagios son directa responsabilidad de las marchas, de los gastronómicos, de la gente que se fue a los bares, de las fiestas clandestinas y ahora de los jóvenes, que son los que no respetan, ¿no? Y nosotros sabemos que los jóvenes se contagian hoy de tempranas edades hasta 50 años porque son el sector que no se ha vacunado. Que no se ha vacunado, entonces está expuesto puntualmente a los contagios. Y esto lo minimizan, digo, ¿no? Y agrandan el discurso, como decía, que los que se contagian hoy han venido seguramente de las marchas que se hicieron hace 2 meses, pero seguro son los jóvenes que son irresponsables, que no se cuidan. Es decir, el gobierno, desde un enfoque equivocado, desde el minuto cero, ha estigmatizado a aquellos que se contagian. Y nosotros que sabemos lo que es esta enfermedad, le decimos al gobierno, bueno, es insostenible que sigan manteniendo el discurso agresivo, soberbio, de falta de respeto del ministro González, más aún cuando ha sido uno de los grandes responsables de esa gran represión del Viernes Negro que, digo, ha marcado un punto bisagra donde quienes estamos de este lado y queremos ser inteligentes en esta circunstancia, nos afirmamos mucho más. Así que los argumentos son mucho más sólidos. Lo que me ha dejado esta enfermedad, digo, es quizás algún órgano funcionando al 50%, digo, hay muchos órganos que ya antes de la enfermedad funcionaban en un porcentaje menor, pero digo, me ha dejado claridad mental, como me decías, queríamos hablar con vos tranquilo, me ha dejado claridad mental para afirmarme en circunstancias en donde el discurso debe ser impecable, no debe tener baches, debe tener datos científicos proveídos por científicos, y ir en algún momento, vamos a volver a la conferencia de prensa, para preguntar cosas muy oscuras de todo este trámite que ha tenido el gobierno con la pandemia, pero con fundamentos sólidos. Entonces, lo que ha pasado en esta brecha es que nos hemos afirmado más a nuestra profesión, que por supuesto valoramos la vida de la familia, valoramos la vida de aquellos también que han perdido un ser querido, pero entendemos que se debe ser inteligente al considerar, bueno, que en una pandemia esto iba a ocurrir, por más de que nos mintieran, que no íbamos a tener casos, por más de que nos mintieran, que no íbamos a tener fallecidos, por más que nos mintieran durante todo este año, que el poderoso Gilles Duprat iba a poder parar la pandemia cuando ni siquiera en los países más desarrollados del mundo lo pudieron hacer. La reflexión que quiero cerrar, digo, este momento que me has dado muy amablemente, es decirle a la gente que se cuide, que no tenga miedo, que sea escéptica de todo lo que le venden empaquetado, que se informe de todos los lugares donde puedas, obviamente lugares fiables, confiables, médicos, científicos, institutos, todo lo que pueda hacer. Ahora, cuando tenga síntomas de coronavirus, vaya al médico. Llama al médico, llama al sistema de salud, vaya al médico. No le tenga miedo a hacerse atender de COVID, porque esto también ha causado el discurso del gobierno, el meterle miedo a la gente. Entonces hay mucha gente que dice, va a ser una gripe nomás, yo la voy a pasar bien, me voy a quedar en mi casa, me encierro, no pasa nada. Y al cuarto día se empieza a ahogar. Al quinto día no puede respirar y llama desesperadamente. Cuando llega al sistema sanitario, tiene los pulmones en una neumonía salvaje que ya no lo pueden recuperar y se termina muriendo. Pero es por el miedo de estar en el sistema sanitario. Entonces digo, ante cualquier síntoma, ante cualquier duda, concurra al médico, vaya al médico, llame al 107, si se enferma o si tiene alguna duda de si tiene COVID o no, haga lo que tenga que hacer para saber si tiene COVID. Y si tiene COVID, haga lo que tenga que hacer para que un médico lo medique y empiece inmediatamente el tratamiento. No se quede esperando, no, esto va a ser una gripe nomás, porque se puede morir, como ha pasado con personas sanas. Se puede morir porque es una enfermedad que le causa mucho daño a los órganos y puede tener derivaciones, digo, de alguna manera que ni siquiera conocemos. Por tanto, los médicos le van a decir, bueno, es por el coronavirus, pero por coronavirus, digo, puede pasar absolutamente cualquier otra cosa que puntualmente los médicos solamente le van a decir que tiene COVID. Y después, si el fallecimiento es por otras razones, digo, que son convocantes a esta enfermedad, bueno, puntualmente lo que debe hacer es esto. Sí, cuidarse, protocolos, barbijo, alcohol, médico en el caso de tener duda, análisis privados no en el caso de tener duda, y si no consigue hacer el testeo rápido que se vende por Mercado Libre, es un 96
3,7% tiene de efectividad. Entonces, si acá no le permiten comprar en la farmacia y usted tiene un enfermero, el hisopado rápido, el testeo rápido es como un EVA-test, en donde a usted le hisopan la garganta, le hisopan la nariz y lo puede comprar por Mercado Libre. Entonces, no se quede bajo la prohibición del gobierno, que hoy les dice a la farmacia que no pueden vender el test rápido, lo tienen prohibido. Entonces, la gente se queda sin un método que puede ser efectivo o no tan efectivo. Si te da negativo, no es tan efectivo. Si te da positivo, es 96,7% efectivo. Si el test rápido te dice que tenés COVID, tenés COVID. De hecho, yo me he hecho un test rápido antes de ir al PCR oficial. Entonces, compre por Mercado Libre si no tiene posibilidad de hacer el testeo en la faz pública. Si acá está prohibido en la farmacia, está aprobado por la ANMAT. Y una vez que consiga el test rápido, vaya a una enfermera que le haga el hisopado como corresponde y ahí usted se va a sacar la duda si tiene o no COVID y si están transitando la enfermedad. Pero sáquese la duda. No se quede con el discurso del gobierno. Está todo prohibido salvo lo que te diga el gobierno. No, pero bueno, ¿dónde me cercioro si estoy o no enfermo? Cómprese un testeo por Mercado Libre. Tarda 24 o 48 horas en llegar. Consígalo. O pídale a alguien de Resistencia que se lo traiga. Porque ahí no están prohibidos en la farmacia. Pero trate de sacarse la duda de si está o no enfermo. No espere que el gobierno no lo testee o si lo testea que tarde 5 días en darle los resultados. Cuídese. Que se cuiden todos, que sean en este sentido sí, individualistas ellos con sus familias y que traten de salir lo menos posible, porque la enfermedad la íbamos a transitar en algún momento de la manera que la estamos pasando. Así que, bueno, nada más y agradecerte, Lili, el tiempo que me has dado. Bueno, nos estamos en este caso despidiendo de la nota, nos cruzamos por ahí siempre, así que gracias por darnos esta oportunidad de conversar sobre lo que pasaste y había mucha gente interesada, quería saber cómo estabas. Gracias, Leo. Gracias, un saludo. Bueno, Leo Fernández Acosta, el licenciado Leo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial, mostrándonos su experiencia, cómo ha vivido el paso por el COVID-19. Uno de los afortunados, decimos, porque hay personas que por ahí no pueden contar la experiencia por la cantidad de fallecidos que tenemos últimamente.